Hola amigos, acabo de salir de la consulta médica de los otorrinos. Esto que les estoy mostrando es el hospital de Cabueñes. En agosto del 2019 en este hospital me operaron. Aquí lo tienen. Me ha visto el otorrino, me han revisado por dentro. Todo bien, no hay problema, seguimos de revisión médica. Este es el Hospital Universitario Cabueñes, ¿eh? A la izquierda del hospital, miren la vista que se ve. Esa es la vista típica asturiana. Hoy el día está un poco nublado. En mi habitación yo lo que veía era eso que ven ahí. Todo verde alrededor del hospital porque el hospital está a la salida. Luego tenemos, frente al hospital tenemos una vista maravillosa también, una parte de Gijón. Estamos en lo alto de Gijón y tenemos frente al hospital a la Universidad Laboral de Gijón, que ahora mismo por esas plantas que están ahí no se ven. Y luego a mano derecha del hospital está el barrio de Somió. En ese barrio es un barrio de personas de alto nivel adquisitivo. Es un barrio residencial. En ese barrio trabajé yo un año. Venía de la vida en autobús. Venía por la mañana y a mediodía para casa. Un año estuve así. Voy a seguir caminando a ver si les puedo enseñar la universidad laboral. A ver si detrás de esa planta, de esas matas, puedo lograr la vista de la universidad. Mañana tengo a las 10:30 que está en la oficina de Gijón. Ah, por aquí. 6:30. Por aquí se ve una parte del edificio. Al abogado pero no, hacía falta localizarlo para ver si él está ahí, porque bajarse. Ahí tienen el campanario de la universidad. Seguro. Ir antes de las 6:30. Y de a ver. Ahí tienen a Somión a la derecha. Entonces no sirve nada ir allí, lo que hace falta es localizar antes de la oficina para que no nos den. El hospital aquí. O hay que presentar, ¿qué habrá que presentar? Como si fuera un... El hospital tiene aquella parte, la a la derecha, que es la antigua, y esta que es la moderna. Pero me refiero que el abogado no está en Mafre, en la calle Kurasama. Entonces bajar a... Estoy emitiendo esto a ver si mi sobrina luego lo puede ver. Ahí tienen, miren, la universidad laboral. Actualmente esa universidad sigue funcionando como centro de enseñanza. Está construida en el tiempo de Franco, la construyó Franco, el gobierno de Franco, cuando esto era una dictadura, de derecha pero dictadura. Y se concibió para eso, para dar educación a los obreros. Por eso se llama Universidad Laboral. Hoy día estudian ahí los
estudiantes egresados del bachiller que no van a la universidad pero quieren y eligen una carrera técnica. Ahí tengo estudiando varios hijos de compañeras mías de trabajo que están encantados además en la universidad laboral con sus profesores y todo. Miren, este es el parqueo, parte del parqueo del hospital. A la derecha también tienen el tanatorio. Aquí está todo, el hospital y el tanatorio, y la universidad. Voy a quedar aquí hasta que llegue la amiga que me va a llevar de regreso a la casa. Son 15 minutos de viaje por la autovía del Cantábrico de donde yo vivo, Villaviciosa, Asturias, a Gijón, Asturias. 15 minutos. Hola, Ala de colibrí, saludos. Aquí, amiga de revisión técnica. Pasé la ITV. Pasé la ITV sin problema, así que... Alicia. Hola, Alicia. Leo mal porque... Les voy a enseñar el hospital, que ustedes no lo han visto. Acabo de tener la consulta de revisión médica. Ahí tienen el hospital de Cabueñe, Hospital Universitario de Cabueñe, a la salida de Gijón. Estamos en Asturias. No veo ni hostia. Esa parte es la nueva. Aunque van a seguir ampliando el hospital, ¿eh? Ahí tienen la entrada, esta es la entrada nueva, moderna. Antes la entrada era por allá, por la otra parte. Me voy a quedar, tú verás. Aquí en agosto, el 26 de agosto del 2019, me hicieron la operación. En este hospital fue donde me hicieron la operación y la extirpación de un tumor de laringe. Era maligno, ¿eh? Me hicieron la extirpación del tumor en la epiglotis. Y también me hicieron un vaciamiento ganglionar del cuello. Fue un turno de trabajo, duró mi operación. Ahí tienen Hospital Universitario Cabueñe. Qué bueno que puedo dar testimonio en mi hospital, ¿eh? Aquí me trataron fenomenalmente. Los doctores y todos, ¿eh? 21 días estuve ingresada aquí. En agosto del 2019. Esta es la parte antigua, esta que les estoy mostrando es la parte antigua, la original. Y hacia allá es la parte nueva. Aunque va a seguir creciendo el hospital, ¿eh? Está planteado la ampliación del hospital. Allí tienen el barrio del Somió, que les hablé,
Sí, estoy bien, gracias a Dios. Acaban de verme con el fibroscopio por dentro. Ahí tienen los autobuses que vienen al hospital. La 2 es una de ellas. Me acaban de ver por dentro con el fibroscopio. Y todo bien. Todo sin problema. Miren el movimiento de coches y de carros. La 1, la 10, la 2, son ya los autobuses que llegan hasta aquí, hasta el hospital. El transporte. Y en el fondo la universidad laboral. Gracias Alicia. Tengo revisión cada 2 meses y por un tiempo es lo que está programado y pautado en los protocolos médicos. Pero bueno, todo va bien, ¿eh? Gracias a Dios todo va bien. Ya son 3 años lo que voy a cumplir de operada. ¿Cómo? Bueno, aquí vamos a terminar esta transmisión. Quería que vieran en mi hospital, que vieran los parajes, que conocieran en lo que estoy. Hoy está nublado aquí, pero bueno, es preferible. Gracias Alicia, gracias. Gracias. Ya ahora ya avisé a la amiga que me va a llevar de vuelta al pueblo. Son 15 minutos por carretera, por autovía. La autovía del Cantábrico. Hasta pronto. Hasta pronto. Voy terminando. Los quiero mucho. Hasta luego. Gracias Alicia por acompañarme. Te lo agradezco mucho. Gracias. Os quiero. Ahora si quieres te sientas adelante.